¿Qué sucede cuando la maquinaria de guerra más sofisticada del mundo te está aplastando? ¿Qué haces cuando la logística falla, tus cañones han sido silenciados y la retirada no es una opción? Mueres. O te vuelves loco. En la desesperación absoluta, cuando el acero de los tanques enemigos es lo único que se escucha en el horizonte, la doctrina militar se vuelve inútil. En ese infierno, la única esperanza no proviene de los generales y sus mapas impecables, sino del lugar más inesperado, del mecánico cubierto de grasa, del técnico olvidado en un taller improvisado, del hombre al que todos llamaban loco. Esta es la historia de un hombre que miró un tractor descompuesto y vio un cañón de asalto. Es la crónica de cómo la necesidad y la locura pueden cambiar el curso de una batalla, usando nada más que chatarra, ingenio y una furia indomable. Esta es una de esas historias que los libros de historia oficiales prefieren ignorar, pero que define la verdadera naturaleza del combate. Si te gustan las crónicas de guerra que se centran en el ingenio bajo fuego y la desesperación del soldado, estás en el canal correcto. Te pido que nos apoyes con tu suscripción. Es gratis y nos ayuda a seguir desenterrando estas increíbles hazañas. Dale al botón de me gusta si crees que el ingenio es el arma más poderosa. Y muy importante, comenta abajo desde qué país y ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega el eco de estas batallas olvidadas. Ahora sí, prepárense para conocer al técnico que desafió a los Panzers con un monstruo de granja. El barro era un dios en este sector del frente, un dios caprichoso y hambriento que lo devoraba todo. Botas, municiones, camiones y la moral de los hombres. Estábamos en el otoño de 1942, en algún lugar al sur de Stalingrado, en un rincón olvidado de la estepa que ni siquiera merecía un nombre en los mapas del Estado Mayor. El 88 Regimiento de Fusileros había dejado de existir como una fuerza de combate coherente. Ahora éramos solo un conglomerado de almas exhaustas, restos de varias unidades destrozadas por el avance imparable del Sexto Ejército de Paulus. El aire no solo olía a muerte y cordita, olía a fracaso. Cada mañana, el zumbido de los Stukas era nuestro despertador, y el rugido de los Panzer IV FF2, con sus cañones largos y mortales, era nuestra canción de cuna. Habíamos perdido nuestros cañones antitanque SIS-3 en una retirada caótica 3 días atrás. Nuestros PTRD-41, los rifles antitanque, apenas hacían cosquillas a las bestias de acero alemanas, rebotando en sus blindajes frontales como canicas. El comisario político, un hombre llamado Dmitri Volkov, seguía hablando de la madre patria y del acero bolchevique, pero sus palabras eran huecas frente al acero Krupp. El coronel Petrov, nuestro comandante, un hombre con la mirada permanentemente perdida en la distancia, sabía la verdad. Sin artillería pesada, éramos carne de cañón esperando el cuchillo del carnicero. Nuestra única defensa eran las minas, las zanjas y la esperanza de que los alemanes decidieran flanquearnos en lugar de aplastarnos. Pero la esperanza, en el frente oriental, era un lujo que pocos podían permitirse. Y entonces estaba él, Sargento Kellen, el Chacal, Morozov. Nadie sabía exactamente de dónde venía. Los rumores decían que era un cosaco del Don, otros que un ingeniero de Leningrado que había perdido a su familia. Lo único cierto es que no era un soldado de infantería. Era el jefe de mecánicos. Un hombre silencioso, con las manos perpetuamente negras de grasa y los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y el zamogón casero. Lo llamaban el loco o el chacal, porque parecía prosperar en la oscuridad, hurgando entre los restos de vehículos destruidos como un animal carroñero. Mientras nosotros cavábamos trincheras, Morozov y su pequeño equipo de mecánicos, 2 adolescentes y un anciano que había sido herrero, trabajaban en un granero medio derrumbado en las afueras de nuestra posición defensiva. El coronel Petrov le había encargado lo imposible, mantener con vida a los 2 únicos camiones Studebaker que nos quedaban para una eventual retirada. Pero Morozov tenía otras ideas. El comisario Volkov lo detestaba. Ese hombre es un derrotista, un individualista. Le gruñó Volkov a Petrov una noche, mientras el sonido de un bombardeo de artillería lejana hacía vibrar el búnker. Pasa su tiempo jugando con chatarra mientras sus camaradas se preparan para morir. Debería estar en el frente con un rifle.
Petrov, fumando su último cigarrillo, exhaló el humo lentamente. Déjalo, Dmitri. Los muertos necesitan excavadores. Los vivos necesitan milagros. Me da igual de dónde venga el milagro. El juego de Morozov era, para cualquier oficial cuerdo, una pérdida de tiempo criminal. Detrás del granero, en lo que había sido un kolkhoz, una granja colectiva, yacía un cementerio de maquinaria agrícola. Eran los restos de la política de tierra quemada. 3 tractores de artillería STZ-5 yacían volcados, sus motores expuestos a la lluvia helada, sus orugas rotas. A su lado, los restos de 2 cañones de campaña M1927 de 76, 2 milímetros, sus cureñas, las estructuras de ruedas que les permitían ser remolcados, estaban destrozadas por la metralla de un Stuka. Las armas eran inútiles. No podían moverse, no podían apuntar correctamente. Eran solo tubos de acero pesado esperando a ser capturados por los alemanes. Pero Morozov no veía chatarra, veía componentes. Durante 2 días, mientras la infantería alemana probaba nuestras defensas con asaltos exploratorios que nos costaron hombres preciosos, el Chacal y su equipo trabajaron con una intensidad febril. El sonido de los martillos, las sierras para metales y las antorchas de soldadura improvisadas, alimentadas por tanques de acetileno rescatados de un taller ferroviario bombardeado, resonaba día y noche desde el granero. Volkov intentó arrestarlo. «Sargento, ¿qué es este circo?», gritó el comisario irrumpiendo en el granero. Morozov, sin levantar la vista de la culata de uno de los cañones, que estaba intentando fijar a una viga de acero robada del kolkhoz, simplemente dijo: «Estoy construyendo un arma, comisario». «¿Un arma? Estás desperdiciando combustible. Estás destruyendo propiedad del Estado». Morozov finalmente levantó la vista. Sus ojos eran 2 brasas en un rostro cubierto de hollín. «Ustedes tienen rifles, yo les daré dientes. Ahora, salga de mi taller o lo usaré como contrapeso». Volkov, lívido de rabia, sacó su pistola Nagant. Pero antes de que pudiera hacer nada, la tierra tembló. No era artillería. Era un rugido bajo y gutural. El rugido de los Maybach. «¡Tanques!», gritó un centinela desde fuera. «¡Se acercan tanques por el oeste!». Volkov se quedó helado, olvidando al mecánico. Corrió hacia el búnker de mando. Morozov, sin inmutarse, se volvió hacia sus ayudantes. «Ignoren el ruido. Necesito esa placa de caldera soldada al chasis. Ahora». El ataque era real. 2 Panzer XIII y un Panzer IV, acompañados por un pelotón de Panzer Grenadiers. Eran una fuerza de reconocimiento, pero lo suficientemente fuerte como para aniquilarnos. El coronel Petrov observaba con sus binoculares desde la trinchera de mando. «Resistan el fuego», susurró a sus hombres. «Esperen a que estén cerca. Apunten a las orugas con los cócteles Molotov». Era un suicidio. Los tanques avanzaban con una arrogancia aterradora, sus ametralladoras barriendo las líneas de árboles donde nos escondíamos. Y entonces se escuchó un sonido que no pertenecía a la batalla. Fue el estruendo de un motor de tractor, un tosido ronco y asmático seguido de una explosión de humo diésel. Las puertas del granero se abrieron de golpe. Lo que salió de allí desafiaba toda lógica militar. Era una pesadilla de ingeniería. Morozov había tomado el chasis y el motor de uno de los tractores STZ-5. Había arrancado la cabina. En su lugar había montado, de alguna manera, el cañón M1927 de 76, 2 milímetros, protegido por un escudo de armas improvisado hecho con la hoja de un arado y la puerta de una caldera. La cosa era alta, desgarbada y ridículamente ruidosa. Parecía un insecto de acero enfermo. Los Panzergrenadiers alemanes dejaron de disparar, perplejos. Incluso los tanques redujeron la velocidad, sus comandantes probablemente asomándose por las cúpulas para confirmar lo que veían sus visores. El Chacal estaba de pie en la plataforma trasera, junto a la culata del cañón, gritando órdenes a su joven conductor. «¡A la izquierda! ¡Apunta a esa cruz negra! ¡Fuego!». La criatura se detuvo, se sacudió violentamente. Hubo un destello anaranjado y un estruendo que sonó más a fracaso que a disparo. El proyectil de 76, 2 milímetros salió volando y se estrelló a 50 metros del Panzer IV, levantando una columna de barro inofensiva.
El comandante del Panzer IV, recuperándose de la sorpresa, giró su torreta. El cañón largo de 75 mm apuntó directamente al monstruo de Morozov. ¡Mierda!, gritó el coronel Petrov. ¡Va a volarlo en pedazos! Pero Morozov estaba gritando al conductor. ¡Reversa! ¡Reversa! ¡Maldita sea! El tractor chirrió, sus engranajes protestaron, y comenzó a retroceder torpemente hacia el granero. El Panzer IV disparó. El proyectil de alto explosivo impactó exactamente donde el tractor había estado un segundo antes, haciendo estallar el suelo. El tractor se tambaleó por la onda expansiva, pero Morozov ya estaba recargando, sus manos moviéndose con una velocidad de pesadilla. ¡Alto! ¡Fuego de nuevo! Otro estallido. Esta vez, el proyectil golpeó el suelo justo delante del Panzer terrestre líder. No penetró, pero el impacto de la explosión y el barro cegó al conductor y dañó la oruga izquierda. El tanque giró sobre sí mismo, confundido. Los alemanes, enfrentados a un cañón de 76, 2 milímetros donde no debería haber ninguno, y montado en un vehículo que no podían identificar, hicieron lo que la doctrina de reconocimiento dictaba: se retiraron. El Panzer IV cubrió al Panzer III dañado mientras retrocedían hacia sus propias líneas, desapareciendo tras la colina. En la trinchera rusa, el silencio fue absoluto. Nadie podía creer lo que acababan de ver. El tractor de Morozov, con el motor humeando y haciendo ruidos terribles, se quedó quieto en la entrada del granero. Morozov se limpió el sudor y la grasa de la frente, dejando un rastro pálido en su piel oscura. Miró hacia la trinchera de mando, directamente a Petrov. No sonrió. Simplemente asintió, como si acabara de arreglar un carburador. Luego se volvió hacia sus mecánicos. Se sobrecalienta. Necesitamos más refrigerante. Y el retroceso casi parte el chasis. Traigan las otras vigas. Tenemos trabajo que hacer. El comisario Volkov guardó silencio, su pistola todavía en la mano, su rostro una máscara de incredulidad y, quizás, un terrorífico respeto. El loco acababa de salvarlos, y esto era solo el comienzo. El silencio que siguió a la retirada de los Panzers fue más pesado y denso que el propio barro. Los soldados soviéticos, asomados con cautela por encima del borde de sus trincheras, miraban fijamente el granero. No vitorearon. No gritaron ¡hurra! Estaban demasiado aturdidos, demasiado acostumbrados a la derrota como para procesar lo que acababa de ocurrir. Habían visto a un tractor, un puto tractor agrícola, escupir fuego y hacer huir a 3 tanques alemanes. Era una profanación de las leyes de la guerra, tal y como las conocían. El coronel Petrov fue el primero en moverse. Se levantó lentamente del suelo de su trinchera, limpiándose el lodo de los binoculares. A su lado, el comisario Volkov tenía la mandíbula tan apretada que parecía que iba a partirse los dientes. «Coronel», comenzó Volkov con la voz estrangulada. Petrov levantó una mano para silenciarlo. «Ven conmigo, ahora». Los 2 hombres caminaron a paso rápido por la trinchera de comunicación y salieron a campo abierto, hundiéndose en el fango mientras se dirigían al granero. Morozov ya no estaba en la plataforma de su máquina. Estaba debajo de ella, con un martillo y una llave inglesa, golpeando furiosamente una junta de metal que humeaba. «¡Sargento!», ladró Petrov, su voz resonando con una autoridad que no había usado en semanas. Morozov no salió. Solo se escuchó su voz, ahogada y furiosa, desde debajo del chasis. «El cojinete del eje principal está frito. El retroceso partió la soldadura del soporte del cañón, y el radiador tiene más agujeros que un colador. Yuri, tráeme la palanca». El joven Yuri, pálido como un fantasma, corrió a buscar la herramienta. «¡Sargento Morozov!», gritó Petrov de nuevo, esta vez con un filo de impaciencia. «¡Salga de ahí!». Con un gruñido de exasperación, Morozov se deslizó fuera, cubierto de aceite caliente y lodo. Se puso de pie, sin saludar, sin mostrar el más mínimo respeto por los rangos. Miró a los 2 oficiales con sus ojos inyectados en sangre. «Estoy ocupado, coronel». «A menos que quiera que esa cosa», señaló al horizonte, «vuelva y nos mate a todos». Volkov dio un paso adelante, con la mano en la funda de su pistola. «Insubordinación. Has desperdiciado combustible valioso. Has modificado equipo del Estado sin autorización».
Has puesto en riesgo a... Has salvado al regimiento, comisario. Lo interrumpió Petrov. Su voz era tranquila, pero cortante como el hielo. Se volvió hacia Morozov, ignorando al comisario. ¿Qué es esto? Morozov se encogió de hombros, limpiándose las manos en un trapo que era más grasa que tela. Es un tractor STZ-5, o lo que queda de él. El motor es un diésel de 52 caballos, lento como un caracol moribundo. Le arranqué la cabina. Tomé el cañón M1927. Sus cureñas estaban destrozadas, así que no servían. Pero el tubo y el mecanismo de retroceso estaban intactos. Caminó alrededor de la máquina, tocándola como un criador a un caballo enfermo. El problema es el chasis. No está diseñado para soportar el retroceso de un cañón de 76, 2 milímetros. Cada disparo es como una patada de mula que intenta partirlo por la mitad. Usé vigas del techo del granero para reforzar el marco, pero no es suficiente. La placa de caldera que usamos como escudo de armas golpeó el metal con los nudillos. Detendrá la metralla y el fuego de ametralladora, pero si un 75 milímetros de ese Panzer IV nos hubiera dado, seríamos puré de tomate enlatado. Petrov asintió lentamente, su mente táctica trabajando a toda velocidad. ¿Puedes arreglarlo? Puedo ponerle un parche, respondió Morozov. Pero se volverá a romper. Necesito soldaduras más fuertes, más refuerzos. Y necesito una solución para el radiador. Se sobrecalienta en 10 minutos de combate. ¿Y los otros? Preguntó Petrov, señalando los restos de los otros tractores y el segundo cañón dañado que yacía en un rincón. La pregunta flotó en el aire. Volkov entendió la implicación y abrió la boca para protestar. Pero la mirada de Petrov lo congeló. Morozov siguió la mirada del coronel. Sus ojos se entrecerraron. El segundo cañón. El mecanismo de puntería está dañado. Tengo que fabricar uno nuevo a mano. Los otros tractores. A uno le falta la transmisión. El otro tiene el motor reventado. Pero... sí, dame hombres. Dame todas las herramientas que tengas. Dame prioridad sobre el combustible. Petrov se volvió hacia Volkov. Comisario, quiero que 10 hombres del tercer pelotón sean reasignados. Traerán aquí todas las herramientas del parque móvil. Vaciarán el combustible de los Studebaker y se lo darán al sargento. Su búnker señaló a un pequeño refugio de mando cercano. Será el dormitorio del equipo de Morozov. Comerán primero. Volkov estaba lívido. Coronel, eso es una locura. Estás desguazando nuestras únicas defensas. Esos hombres son necesarios en la trinchera, y los camiones son nuestra única vía de escape. La trinchera es una tumba si no podemos detener los tanques, Dmitri, dijo Petrov, su voz bajando a un susurro mortal. Y no hay escape. Solo hay victoria o muerte. El sargento Morozov nos está ofreciendo una oportunidad de victoria. O al menos, una muerte más honorable. Cúmplelo. Volkov lo miró fijamente, la vena de su frente palpitando. Sabía que había perdido. Sabía que el coronel había cruzado un umbral. El pragmatismo desesperado había vencido a la doctrina del partido. Asintió rígidamente y se marchó, ladrando órdenes a sus subalternos para reunir a los hombres. Petrov se quedó solo con Morozov. No me defraudes, chacal, dijo en voz baja. Morozov escupió al suelo. No me importa lo que pienses, coronel. Solo quiero matar esas máquinas. Me quitaron todo en Yarkov. Ahora voy a devolver el favor. Se metió de nuevo bajo el chasis. Yuri, Pavel, dejen de estar parados como idiotas. Traigan las palancas y la antorcha. Y tú, Anatoly, le gritó al viejo herrero. Necesito que me fabriques engranajes nuevos para la torreta de ese segundo cañón. El granero se transformó. Dejó de ser un taller de reparaciones y se convirtió en una fábrica de monstruos. Los 10 hombres de infantería, al principio resentidos por ser asignados a un loco cubierto de grasa, pronto se vieron atrapados por la energía maníaca de Morozov. Él no les pedía que trabajaran. Se lo exigía. Trabajaba más duro que nadie, durmiendo apenas 1 hora aquí y allá, de pie, con una llave inglesa en la mano. La primera máquina, bautizada Odvasny, el valiente, por los soldados, fue reparada. El chasis fue reforzado con secciones de vías de tren ligeras que encontraron cerca.
El radiador fue reemplazado por un sistema improvisado que usaba 2 barriles de agua montados en la parte trasera, un sistema ineficiente pero funcional. Mientras tanto, el trabajo en la segunda máquina comenzó. Era un caos de canibalización. Tomaron el motor funcional de un tractor y lo trasplantaron al chasis con la transmisión intacta del otro. Anatoly, el viejo herrero, obró un milagro. Usando una fragua improvisada, martilló y moldeó nuevos mecanismos de puntería para el segundo cañón, basándose en los recuerdos de su servicio en la artillería zarista 30 años atrás. Los hombres de infantería se convirtieron en sus ayudantes, aprendiendo a soldar, a cortar metal, a manejar la grasa. El miedo que sentían en las trincheras fue reemplazado por un propósito tangible. Estaban construyendo las armas que los salvarían. Morozov estaba en todas partes, gritando, maldiciendo, enseñando. Era un tirano, un demonio poseído. Cuando Yuri accidentalmente derramó una lata de precioso aceite, Morozov lo levantó del suelo por el cuello y lo sostuvo contra la pared. Ese aceite es la sangre de tus hermanos. Cada gota derramada es un alemán que vive para matar a otro de nosotros. No lo vuelvas a hacer. El terror en los ojos del joven era palpable, pero también había respeto. Morozov no pedía nada que él mismo no estuviera dispuesto a dar. Sus propias manos estaban cortadas y quemadas por el trabajo incesante. Pasaron 36 horas. 36 horas de trabajo ininterrumpido. El frente había estado inquietantemente tranquilo. Demasiado tranquilo. Los exploradores informaron de un aumento en el tráfico de radio alemán y el sonido distante de motores pesados concentrándose. No era un reconocimiento esta vez. Los alemanes habían sido humillados por un tractor. Ahora venían a erradicar la anomalía. En la tarde del segundo día, la segunda máquina cobró vida. Tosió humo negro y el motor diésel rugió. Era aún más fea que la primera. La habían llamado Grom, trueno. El cañón estaba montado ligeramente más bajo. El escudo de armas era una mezcla de placas de caldera, puertas de metal y sacos de arena. No era un cañón de asalto, no era un cazacarros. Era, como dijo Morozov, un puñetazo con orugas. No son tanques. Les explicó Morozov a sus nuevas tripulaciones esa noche, mientras compartían una ración fría de kasha. Las tripulaciones eran el mismo en el Odbasny, con Yuri como conductor. Anatoly, el viejo herrero, comandaría el Grom, con Pavel como su conductor. Son cañones móviles. Nuestra armadura es el barro y la sorpresa. Los alemanes son metódicos. Atacarán al amanecer. Probablemente por el mismo sector oeste. Esperan que estemos en las trincheras. No lo estaremos. Trazó un mapa en el suelo de tierra. Estaremos aquí. Señaló un bosquecillo a 1 kilómetro del flanco alemán. Y aquí, señaló un granero derruido en el otro flanco. No vamos a luchar contra ellos de frente. Eso es suicidio. Vamos a ser mosquitos. Mosquitos grandes con cañones de 76 milímetros. Cuando avancen, saldremos de la cobertura. Dispararemos. 3 tiros, no más. Apunten a los flancos, a las orugas, a los motores. Luego, nos moveremos. Usaremos el humo y la confusión. Desapareceremos antes de que puedan apuntar sus 75. Era una doctrina nacida de la pura desesperación. Era la guerra de guerrillas, pero con vehículos de 20 toneladas improvisados. Anatoly, el herrero, asintió. Es un buen plan, sargento. Es un plan de cosacos. Es un plan de locos, dijo Yuri temblando. Morozov le puso una mano pesada en el hombro. Estamos en el infierno, muchacho. Aquí, solo los locos sobreviven. Esa noche, el aire se cargó de electricidad. Nadie durmió. Los hombres en las trincheras limpiaban sus rifles, pero sus ojos seguían volviendo al granero, de donde provenía el sonido ocasional de un martillo. La esperanza era algo aterrador. Pesaba más que el miedo. Justo antes del amanecer, la niebla se asentó, baja y espesa, cubriendo la tierra de nadie con un sudario gris. Y entonces, llegó. No fue un sonido gradual, fue un terremoto repentino. El rugido inconfundible de docenas de motores Maybach, el chirrido de cientos de toneladas de acero moviéndose al unísono. La niebla comenzó a vibrar. Las tazas de estaño en el búnker de Petrov cayeron de la mesa. El coronel miró a Volkov. Están aquí. Desde el granero, el motor del Odbasny
cobró vida, seguido por el Grom. Las dos máquinas monstruosas salieron a la niebla, dos bestias prehistóricas de acero y grasa. Morozov, encaramado en su plataforma, le dio un último vistazo a Anatoly. No hubo palabras de aliento. El chacal simplemente le arrojó su propia cantimplora de Samogón. «No te mueras todavía, viejo. Aún no hemos terminado». El herrero la atrapó, tomó un largo trago y se la devolvió. «Que los dioses nos protejan, sargento, porque la doctrina seguro que no lo hará». Y las dos máquinas desaparecieron en la niebla, dirigiéndose a sus posiciones de flanqueo, dejando al regimiento de infantería solo, esperando el apocalipsis de acero que emergía de la bruma. El amanecer no trajo luz, solo un gris enfermizo que se filtraba a través de la niebla. El mundo se había reducido a un radio de 50 metros. Más allá de eso, solo había sonido. Y el sonido era aterrador. No era el rugido de unos pocos tanques de reconocimiento. Era el retumbar profundo y sísmico de un batallón blindado completo. Era el Gruppenführer alemán, furioso por la humillación del día anterior, que venía a borrar del mapa al 85º regimiento. El suelo vibraba bajo los pies de los hombres en las trincheras. Las tazas de estaño caían. La tierra se desmoronaba de las paredes del búnker. El coronel Petrov apretó los prismáticos contra sus ojos, pero solo veía un mar de vapor gris. «Preparen los cócteles», susurró, aunque sabía que era inútil. «Apunten a las orugas, disparen solo a mi orden». A su lado, el comisario Volkov sostenía su pistola Nagant con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Había perdido toda su arrogancia ideológica. Ahora solo era un hombre aterrorizado esperando la muerte. A 1 kilómetro al oeste, en el bosquecillo anegado, Kailen Morozov estaba casi sordo por el rugido de su propio motor diésel. Mantenía el Odvazny en ralentí, el motor tosiendo y vibrando como un corazón a punto de estallar. A su lado, el joven Yuri temblaba tan violentamente que apenas podía mantener los pies en los pedales. «Cierra la boca, Yuri», gruñó Morozov, sin mirarlo. «Deja de rezar. Dios no está aquí. Solo estamos tú, yo y esta bestia». Morozov estaba de pie, expuesto desde la cintura, con la mano en el mecanismo de elevación del cañón. Escuchaba, no con los oídos, sino con las plantas de sus botas. Sintió el cambio en la vibración. «Vienen», dijo, «lentos, confiados. Esperan que corramos». De repente, como barcos fantasmales emergiendo de la niebla, aparecieron. Primero, las siluetas. 3 Panzer III, avanzando en formación de cuña, seguidos de cerca por 2 transportes de personal semioruga SD KFR 251, repletos de Panzer Grenadiers. Estaban a 300 metros, demasiado lejos para el blindaje frontal. Los fusileros en las trincheras principales abrieron fuego de pánico. Las balas de los Mosin Nagant rebotaban inofensivamente en las placas de acero alemanas. «Espera», susurró Morozov, más para sí mismo que para Yuri. Los tanques giraron ligeramente, presentando sus flancos mientras maniobraban para obtener mejores ángulos de tiro sobre la trinchera principal. «Ahora», dijo Morozov, su voz repentinamente tranquila, fría como el acero de su cañón. «Adelante, Yuri, 20 metros a la derecha. Dale». Yuri soltó el embrague con un tirón. El Odvazny se abalanzó fuera de la cubierta de árboles, sus orugas de tractor arrojando enormes trozos de barro. La máquina era ruidosa, lenta y terriblemente visible. Por un segundo, los alemanes parecieron paralizados por la incredulidad. ¿Otra vez esa cosa? ¿Ese monstruo de granja? Ese segundo fue todo lo que Morozov necesitó. Estaban a 150 metros del Panzer III más cercano. Un disparo lateral. El chacal no usó las miras improvisadas. Apuntó por instinto como si estuviera lanzando una piedra. ¡Fuego! El Odvazny se encabritó violentamente por el retroceso. El proyectil perforante de 76,2 milímetros y salió disparado con un rugido ensordecedor. El impacto fue brutal. El proyectil golpeó el Panzer III justo debajo de la torreta, en el delgado blindaje lateral. Hubo un destello blanco, y el tanque se detuvo en seco. Una escotilla salió volando, y una columna de humo negro y espeso comenzó a salir del interior. Un éxito.
Reversa. Vuelve a los árboles, Yuri. Ahora mismo. Pero el comandante del segundo Panzer III ya había reaccionado. Su torreta giró con una velocidad aterradora. El cañón de 50 milímetros escupió fuego. El proyectil pasó tan cerca de la cabeza de Morozov que sintió el calor y el desplazamiento del aire. El sonido fue como un látigo gigante. «¡Muévete, muchacho!», rugió Morozov, golpeando el casco de Yuri. El tractor retrocedió torpemente, deslizándose en el barro, y volvió a la seguridad relativa del bosquecillo. Los alemanes ahora sabían que estaban allí. Los dos Panzers restantes y los semiorugas comenzaron a rociar el bosquecillo con fuego de ametralladora MG-34. Las balas repiqueteaban contra el escudo de arado del Odvazny como granizo sobre un techo de lámina. Yuri estaba hecho un ovillo, gritando. Morozov lo agarró por el cuello de la túnica. «Cálmate, estamos vivos, recarga». Mientras recargaba frenéticamente, un nuevo estruendo resonó desde el otro flanco. A 800 metros de distancia, cerca del granero de ruido, Anatoly y el Grom habían entrado en acción. El viejo herrero había sido paciente. Dejó pasar a los Panzers, esperando su verdadero objetivo, la infantería. El primer semioruga estaba ahora directamente frente a él. Anatoly disparó. Su puntería fue impecable. El proyectil de alto explosivo impactó de lleno en el compartimento abierto del SDB KFZ 251. La explosión fue catastrófica. El vehículo se partió en dos, lanzando cuerpos y equipo por los aires. Los Panzer Grenadiers supervivientes saltaron del segundo semioruga, buscando cobertura, gritando de terror y confusión. Ahora los alemanes estaban en un aprieto infernal. Tenían infantería enemiga al frente y dos cañones móviles desconocidos golpeándolos desde ambos flancos. Estaban en una trampa mortal. «¡Están confundidos!», gritó Petrov desde la trinchera. La moral de sus hombres se disparó. «Fuego concentrado en la infantería. No dejen que se organicen». Los ametralladores soviéticos Maxim abrieron fuego, barriendo a los alemanes atrapados a la intemperie. Pero el comandante del batallón alemán no era ningún idiota. Un Panzer IV F2, el modelo con el cañón largo de 75 milímetros, había permanecido en la retaguardia. Ahora avanzaba a través de la niebla, su silueta más grande y amenazante que la de los Panzer III. Era el lobo alfa. «Veo al viejo», murmuró Morozov, observando el Grom. El tractor de Anatoly estaba intentando retroceder, pero su motor diésel modificado estaba fallando, arrojando nubes de humo que delataban su posición. El Panzer IV giró su larga torreta hacia él. «¡No!», gritó Morozov. «Yuri, sal de aquí, hacia el campo abierto». «¿Estás loco, Kaelen?», chilló Yuri. «Nos matarán. Nos matarán si no lo hacemos. Tenemos que quitarle la atención. ¡Muévete!». El Odvazny irrumpió de nuevo en el campo de batalla, esta vez no como un francotirador, sino como un toro de lidia. Morozov disparó sobre la marcha, un disparo salvaje que voló muy por encima del Panzer IV. Pero funcionó. El comandante alemán, al ver que el primer tractor cañón seguía activo y ahora estaba peligrosamente cerca, detuvo su giro hacia el Grom y volvió a apuntar a Morozov. Era un duelo que el Odvazny no podía ganar. El cañón de 75 mm del Panzer era superior en alcance, precisión y potencia. «Sigue moviéndote, Yuri, en zigzag, no dejes que te apunte». El tractor se deslizaba y derrapaba en el barro, un objetivo ridículamente difícil. El Panzer IV disparó. El proyectil explotó a 10 metros a la izquierda, levantando una fuente de lodo y metralla que golpeó el costado del tractor. Yuri gritó cuando un trozo de metal al rojo vivo le rozó el brazo. «Sigue», rugió Morozov recargando. Sabía que solo tenía una oportunidad. Mientras el Panzer IV recargaba, el Grom de Anatoly, momentáneamente a salvo, disparó de nuevo. El proyectil golpeó la oruga de uno de los Panzer III, paralizándolo. Ahora los alemanes tenían dos tanques fuera de combate y su infantería estaba siendo masacrada. El comandante del Panzer IV estaba furioso. Ignoró a Morozov y decidió acabar con el Grom primero. La torreta comenzó a girar de nuevo hacia la posición de Anatoly. «¡No, cabrón!», gritó Morozov. «Yuri, detente, detente ahora». El tractor frenó bruscamente, casi volcando. Morozov tenía su disparo. El Panzer IV le ofrecía su flanco mientras giraba.
Estaba a 200 metros. Morozov respiró hondo, oliendo el diésel, el sudor y la sangre. Movió el mecanismo de elevación 1 milímetro. Vuela derecho, bastardo, susurró, y disparó. El Odvasny casi se levanta del suelo por el retroceso, y el motor se ahogó y murió. El silencio repentino fue ensordecedor. El proyectil perforante voló a través de la niebla. Se vio un destello brillante cuando impactó en el lateral de la torreta del Panzer IV. El proyectil no penetró, pero el impacto fue tan brutal que la torreta se atascó. El tanque enemigo estaba lisiado, su cañón principal inutilizable, atascado apuntando a la nada. El Panzer IV, dándose cuenta de su vulnerabilidad, comenzó a retroceder, soltando humo. El ataque alemán se había roto. Los panzers restantes, uno dañado y el otro intacto pero sin líder, comenzaron a cubrir su retirada. Los Panzer Grenadiers supervivientes corrieron tras ellos, desapareciendo en la niebla de la que habían venido. En la trinchera, los hombres de Petrov se levantaron, gritando. Un hurra, ronco y triunfante, surgió de sus gargantas. Habían sobrevivido, habían ganado. Pero Morozov no estaba celebrando. Estaba golpeando frenéticamente el motor diésel. «Arranca, Yuri, arranca, maldita sea». El motor finalmente cobró vida. Pero cuando Morozov levantó la vista, su grito de triunfo se congeló. Mientras cubría su retirada, el último Panzer XIII operativo había hecho un último disparo de despedida. No fue apuntado. Fue un disparo de rabia, dirigido al humo que delataba al Grom, y tuvo suerte. El proyectil de 50 milímetros, disparado a la desesperada, voló en un arco y se estrelló directamente contra la parte trasera del tractor de Anatoly. El impacto fue directo en el depósito de combustible improvisado. El Grom no explotó. Se convirtió en una bola de fuego, una repentina flor naranja y negra que iluminó la niebla. «Anatoly», rugió Morozov. Ignorando cualquier peligro, condujo el Odvasny a toda velocidad hacia el tractor en llamas. Saltó de la plataforma antes de que se detuviera, corriendo hacia el infierno. Petrov y Volkov también corrían desde las trincheras. Morozov llegó primero. El calor era insoportable. Pavel, el joven conductor, estaba muerto, carbonizado sobre los controles. Morozov trepó a la plataforma trasera en llamas. Vio a Anatoly. El viejo herrero había sido alcanzado por la metralla, pero no por el fuego. Estaba desplomado sobre la culata del cañón, su mano todavía en el mecanismo de disparo. Morozov lo agarró por debajo de los brazos y lo arrastró fuera de las llamas, quemándose las manos en el proceso. Lo depositó en el barro, a salvo. El coronel Petrov llegó, sin aliento. «Sargento». Morozov no lo miró. Miró el cuerpo del anciano, el único hombre que había entendido su locura. El hombre que le había forjado los engranajes. Luego levantó la vista hacia el humo por donde los alemanes habían desaparecido. Su rostro cubierto de hollín era una máscara de odio puro. El comisario Volkov se acercó, pálido, y miró el cuerpo de Anatoly, luego los restos de los Panzers. Se quitó la gorra, un gesto de respeto que nadie esperaba. «Sargento», dijo Petrov en voz baja, Usted ha hecho lo imposible». Morozov se puso de pie lentamente. Miró sus manos, la piel carbonizada y ampollada. Luego miró a Petrov, con unos ojos que ya no parecían humanos. «El Odvasny está dañado», dijo, su voz un graznido ronco. «El motor está fallando y el chasis está agrietado, y ellos volverán. Volverán con todo». «Descansaremos», comenzó Petrov. «No», lo interrumpió Morozov. Se acercó a Petrov hasta que estuvieron cara a cara. «No descansaré. Voy a desmantelar esos Panzers destruidos. Voy a tomar su acero. Voy a tomar sus cañones. Usted me dio 10 hombres. Ahora deme 20. Y traiga toda la munición que le quede». Se volvió y miró el Odvasny, que goteaba aceite y refrigerante sobre el barro. «El Grom se ha ido, pero voy a construir algo peor. Voy a construir un demonio. Y voy a cazar a esos bastardos hasta el último». La victoria olía a diésel quemado, carne carbonizada y ozono. El hurra, triunfante de los soldados, se apagó rápidamente, reemplazado por el sombrío recuento de los costos.
Habíamos perdido a Anatoly, a Pavel y a otros 7 hombres en las trincheras a causa del fuego de las ametralladoras. Pero por primera vez en meses, el intercambio había sido a nuestro favor. El campo de batalla frente a nosotros estaba sembrado de pruebas de ello. La carcasa humeante del CDKKF 251, el Panzer III con la oruga rota y, más lejos, el Panzer IV F2, abandonado por su tripulación después de que el disparo de Morozov atascara su torreta. Eran trofeos, eran monumentos a la locura de un solo hombre, pero para Kailen Morozov eran algo mucho más importante. Eran una mina de repuestos. Mientras los médicos de combate recogían a los heridos y los pelotones de entierro comenzaban su lúgubre tarea, Morozov ya estaba trabajando. No lloró por Anatoly. No pronunció ningún discurso. Su luto fue una furia fría y calculadora. Se acercó al coronel Petrov, con las manos todavía ampolladas y negras por el hollín. «Necesito esos tanques», dijo, su voz un graznido. No era una petición. Petrov miró hacia la tierra de nadie, donde la niebla comenzaba a disiparse, revelando los restos del naufragio de acero. «Sargento, es demasiado peligroso. Los alemanes tienen esa zona cubierta por francotiradores y morteros. Esperaremos a la oscuridad». Morozov negó con la cabeza. «Para la oscuridad habrán volado esos tanques con artillería para que no podamos recuperarlos. Quieren ocultar su vergüenza. Yo quiero su acero». Se volvió hacia el grupo de soldados que se habían reunido a su alrededor, los supervivientes del tercer pelotón y los mecánicos restantes, que lo miraban con una mezcla de asombro y terror. «Necesito voluntarios», gritó. «Vamos a traer a casa la chatarra del Fritz». El comisario Volkov dio un paso adelante. Todos esperaban que protestara, que hablara de procedimiento o de riesgo innecesario. En lugar de eso, desabrochó la funda de su pistola. «El sargento tiene razón. Esas máquinas son ahora propiedad del pueblo soviético. Formen un equipo de recuperación, pelotón de fusileros, denles fuego de cobertura». El cambio en Volkov fue asombroso. El ideólogo dogmático había muerto en la batalla. En su lugar había nacido un pragmático despiadado. Vio en Morozov no a un individualista, sino la encarnación de la voluntad soviética, la capacidad de crear algo de la nada y lanzárselo a la garganta al enemigo. La siguiente hora fue una locura. Morozov mismo condujo el dañado Odvazny de regreso al campo, usando su propio vehículo como un tractor de remolque improvisado. Los fusileros soviéticos disparaban ráfagas de ametralladora Maxim hacia las líneas alemanas, manteniendo bajas las cabezas de los francotiradores. Las balas silbaban en el aire mientras Morozov y sus hombres, bajo el fuego intermitente de morteros, trabajaban como demonios. Ignoraron las explosiones cercanas, engancharon cables de acero al Panzer III lisiado y, con el motor diésel del Odvazny, gritando en protesta, arrastraron la máquina de 20 toneladas, centímetro a centímetro, de regreso a la seguridad de sus líneas. Fue una hazaña de fuerza bruta y pura testarudez. Dejaron el Panzer IV. Era demasiado pesado y estaba demasiado lejos, pero tomaron todo lo demás. Trajeron de vuelta el Panzer III y los restos calcinados del Grom. El granero se convirtió en algo más que un taller. Se convirtió en el laboratorio de un científico loco. Petrov cumplió su palabra. Le dio a Morozov 20 hombres y carta blanca. El Odvazny fue llevado al interior y el trabajo comenzó de inmediato. Estaba gravemente herido. El chasis estaba visiblemente doblado por el retroceso del último disparo, y el motor perdía aceite por una docena de juntas rotas. Morozov no solo lo reparó, lo hizo evolucionar. «El acero ruso es bueno», murmuró mientras examinaba el blindaje del Panzer XIII capturado. «Pero el acero alemán es más duro». Con sopletes y martillos, sus hombres cortaron las placas de blindaje lateral del tanque alemán. Eran placas de 30 milímetros, mucho más resistentes que la hoja de arado que había usado antes. Con un esfuerzo hercúleo, soldaron estas placas alemanas al frente y los lados del chasis del tractor STZ-5. El Odvazny estaba siendo blindado con la piel de su enemigo. Era un acto de canibalismo industrial, una profanación que hizo sonreír a Morozov por primera vez.
Pero la verdadera obsesión de Morozov eran los restos del Grom. El cuerpo de Anatoly había sido retirado, pero el fantasma del viejo herrero parecía rondar la máquina destruida. El cañón M1927 estaba intacto, una hazaña milagrosa. Pero el chasis del tractor estaba fundido e inutilizable. Necesitaba un nuevo cuerpo. «No vamos a construir otro Grom», anunció Morozov a su equipo, su voz resonando en el granero iluminado por antorchas. «Vamos a construir un Okhotnik, un cazador». Su plan era audaz y aterrador. El Panzer XIII capturado, aunque dañado, tenía un chasis, suspensión y orugas casi intactos. Pero su motor Maybach estaba muerto y su cañón de 50 milímetros era, para Morozov, inferior al 76, 2 milímetros soviético. Entonces comenzó la cirugía. Ordenó a sus hombres que desmontaran todo el tractor ST-Z5 restante, el último que tenían. Sacaron su robusto y fiable motor diésel de 52 caballos. Luego, en un acto que desafiaba toda doctrina de ingeniería, comenzaron a modificar el compartimiento del motor del Panzer III alemán para que cupiera el motor diésel soviético. Era como intentar meter el corazón de un oso en el cuerpo de un lobo. No encajaba. «¡Corten!», gritaba Morozov. «¡Solden! No me importa cómo se vea. Háganlo funcionar». Durante 2 días y 2 noches, el granero fue un infierno de chispas y metal al rojo vivo. Los hombres trabajaban en turnos, cayendo exhaustos solo para ser despertados por Morozov 2 horas después. El propio chacal no durmió. Se alimentaba de pan negro, cacha fría y una cantidad prodigiosa de samogón que usaba tanto como combustible para su cuerpo como para limpiar piezas de motor. El coronel Petrov y el comisario Volkov venían a observar, de pie en las sombras, como sacerdotes presenciando un ritual oscuro. «Está construyendo un monstruo, Dmitri», murmuró Petrov. «Es un híbrido, un bastardo de máquina». «Es nuestro bastardo, coronel», respondió Volkov. «Y rezaré al partido para que funcione». Morozov también estaba canibalizando el cañón del Panzer III. No quería el tubo de 50 mm, pero su mecanismo de torreta, aunque dañado, era infinitamente superior al montaje fijo que había construido para el Grom. Con una paciencia de relojero que contrastaba con su furia habitual, Morozov y los mecánicos más hábiles trabajaron para adaptar la montura del cañón alemán para que aceptara el cañón soviético M1927. Esto significaba que la nueva máquina no solo sería un cañón móvil, sería un verdadero cazacarros, capaz de girar su arma para enfrentar amenazas sin tener que girar todo el vehículo. Era un salto cuántico en letalidad. Mientras tanto, el Odbasny, ahora revestido con el blindaje alemán, estaba listo. Se veía más robusto, más mezquino. Morozov lo asignó a Yuri, quien, a pesar de su miedo, se había ganado el respeto del chacal por no haber huido en la batalla. «Tú conoces esta máquina», le dijo Morozov. «No la dejes morir». Al amanecer del tercer día después de la batalla, el Okhotnik nació. Las puertas del granero se abrieron y la máquina salió a la luz del sol. Era una visión aterradora. Tenía el chasis bajo y las orugas anchas de un Panzer III, pero el motor tosía el inconfundible humo negro y rítmico de un diésel de tractor soviético. La superestructura era una pesadilla de placas de acero soldadas y de ella sobresalía, amenazante y desproporcionado, el largo cañón de 76, 2 milímetros montado en la torreta modificada. Parecía algo que un niño demente habría construido con juguetes rotos, pero irradiaba una sensación de poder brutal. Morozov se paró en la escotilla del comandante, sus ojos barriendo el horizonte. El silencio del frente se había vuelto opresivo. Los exploradores informaban que los alemanes no se habían retirado. Al contrario, estaban trayendo refuerzos. El batallón de Panzers había sido solo el comienzo. Ahora, los informes hablaban de algo nuevo. Sonidos de motores más pesados, más profundos. Rumores de un zoológico que venía en camino. El Odbasny y el Okhotnik se sentaron uno al lado del otro. El tractor cañón original y su sucesor bastardo. «Dejamos que probaran nuestra sangre», le dijo Morozov a Yuri, su nueva voz de mando. «Ahora, están enojados». Se volvió hacia Petrov, que observaba desde la línea de trincheras.
Coronel, estamos listos. Dígale a sus hombres que limpien sus armas. Petrov asintió. La ofensiva vendrá esta noche, sargento, o al amanecer. El reconocimiento aéreo muestra una gran concentración de blindaje a 10 kilómetros. ¿Qué viene?, preguntó Morozov. Petrov sacó un folleto de reconocimiento arrugado y señaló una silueta. Una que Morozov no reconoció de inmediato. Un chasis ancho, blindaje inclinado y un cañón peligrosamente largo. Creen que son los nuevos modelos Panzer IV G, pero los exploradores dicen que son más grandes. Los llaman Tigres. Morozov miró la silueta y luego sus propias creaciones. Un tractor blindado y un híbrido de tractor y tanque. Se rió, un sonido seco y áspero. Tigres, ¿eh? Bueno, dijo, golpeando el acero alemán del Okhotnik. El cazador está listo para la cacería.